El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, presentó el análisis de cifras de empleo y desempleo 2014. Para saber los detalles de este estudio, nos acompaña el economista y analista senior CLAPES-UC, Juan Bravo. Gracias por estar con nosotros, Juan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Macarena. Mucho gusto. ¿Cuáles son las cifras que llaman mayormente la atención respecto al análisis que ustedes hacen del empleo 2014? Bueno, lo primero es que si miramos las tendencias globales, digamos, los números, los grandes números, primero tenemos un aumento de la tasa de desempleo el año 2014 a 6,4% desde un 5,9% el año 2013. O sea, básicamente aquí hay un aumento de 5 décimas en la tasa de desempleo y eso equivale a cerca de 49.000 desocupados más en 2014 que en 2013. Y por otro lado, se crean casi 117.000 empleos en promedio en el año 2014. Esos son los grandes números, digamos, ¿cierto? Y ahora nuestro análisis de CLAPES-UC lo que hace es que desglosa estos grandes números y tratamos de entender cuál es la calidad de esos empleos, cuál es el tipo de jornada de esos empleos y qué es lo que está detrás de esa tasa de desempleo. Ya, pues, ¿qué está detrás de la tasa de desempleo y cuál es la calidad del empleo? Bueno, ¿qué está detrás de esa tasa de desempleo? Claro, la tasa de desempleo oficial es de 6,4%, pero nosotros tenemos en Chile un gran número de personas que podríamos denominar desempleo encubierto. ¿Qué es ese desempleo encubierto? Básicamente dos tipos de trabajadores. Primero tenemos los subempleados. ¿Qué es un subempleado? Una persona que trabaja una jornada parcial, pero lo hace en forma involuntaria. Entonces, por ejemplo, trabaja 4 horas, pero ella estaría disponible para trabajar una jornada completa. Él está, para el término de las cifras, empleado. Correcto, él es un ocupado para efectos de la estadística. Sin embargo, él trabaja una jornada parcial en forma involuntaria. Eso es lo que se llama el subempleo. Y por lo tanto, en la práctica es un medio desempleado. No es un desocupado, claro, pero es un medio desocupado. Porque él está disponible para trabajar no una jornada parcial, sino que una jornada completa, pero no ha encontrado un trabajo que le permita trabajar esa jornada completa. Eso es por un lado. Y por otro tenemos los desalentados. ¿Qué es un desalentado? Un desalentado es una persona que para efectos de la estadística queda como un inactivo. ¿Por qué? Porque no ha buscado trabajo. Ahora, y aquí viene lo interesante, ¿por qué esa persona ha dejado de buscar trabajo? Bueno, porque ha buscado trabajo, no lo ha encontrado, se cansó de buscarlo y por eso dejó de buscar trabajo. Pero que si tuviera la oportunidad de trabajar, esa persona entraría a trabajar. Entonces, te fijas, esa es una persona que es un desalentado, que no queda calificado como desocupado para efectos de la estadística, pero en la práctica es otro tipo de desempleo encubierto. Entonces, cuando uno corrige por estos dos tipos de casos, esa tasa de desempleo oficial de 6,4% sube a un 11,9%. 11,9%. Entonces, de acuerdo a la cifra a la cual llegan ustedes, el desempleo real desde su punto de vista sería de 11,9%, casi el 12%. Exacto, o sea, aquí tenemos esta cifra. ¿Y este estudio lo tienen en comparación con el 2013? Sí, la tasa de desempleo encubierta sube respecto al año 2013. O sea, sube. Y eso es porque el desaliento sube el año 2013. Perdón, el año 2014. El año 2014. Revisando el resumen, ¿cierto?, de este estudio que realizan ustedes, hablan de una desaceleración del empleo. Correcto. Nosotros el año pasado hablamos de la desaceleración de la economía, que debe venir de la mano de la desaceleración del empleo. Y quiero señalar lo siguiente, porque pareciera que tener un 6,4% de desempleo no es una cifra tremenda cuando el país se está desacelerando. ¿Es realmente así? Sí, es preocupante porque justamente la gracia de esta nueva encuesta nacional de empleo, que nosotros la tenemos disponible desde el año 2010, es que nos aporta una riqueza de ese empleo. O sea, no solo nos da datos agregados, sino que nos permite desglosar en cuanto a cuáles son esos empleos que se están creando, son jornadas completas, son jornadas parciales, el desaliento, por ejemplo, son todos datos que nosotros podemos conocer con esta nueva encuesta. Entonces, por ejemplo, el hecho de que haya un desempleo encubierto tan alto que cuando uno corrige la tasa de desempleo oficial, en realidad tenemos un desempleo de 11,9%, eso ya nos refleja que esa tasa de 6,4%, que parece que no es muy grave, digamos, en un año de desaceleración, parece que sí está ocultando un montón de información súper relevante de la realidad laboral. Juan,
¿Qué pasa con el empleo por cuenta propia? Ese es otro, justamente, hablando de esta riqueza también. Cuando uno descompone esa creación de 117.000 empleos, uno puede ver, a ver, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son esos empleos? El empleo que más crece es el empleo cuenta propia. O sea, ¿Es una buena o una mala noticia? En general, te diría que es una mala noticia. ¿Por qué? El empleo a cuenta propia es en general un empleo mucho más precario que el empleo asalariado. El empleo a cuenta propia primero tiene un ingreso laboral, lo que supimos con la última NESI, la encuesta suplementaria de ingresos del INE, es que un trabajador a cuenta propia gana prácticamente la mitad que un trabajador asalariado. O sea, desde ese punto de vista ya es un trabajador con mucho menores ingresos que un trabajador asalariado. Segundo, es un trabajador más asociado a la informalidad y donde casi nadie tiene cotizaciones previsionales. Por lo tanto, la protección social de este grupo de trabajadores es prácticamente nula. De nuevo, en diferencia al trabajo asalariado, en donde hay mucho más protección. No es que todos necesariamente tengan protección, pero claramente la incidencia en la cuenta propia de menor protección es mucho mayor. Y justamente el empleo a cuenta propia tiende a surgir en los periodos de desaceleración, porque la gente que se quedó sin un trabajo, muchos tienen que seguir sustentando a su familia. O sea, no es que yo pierdo el trabajo y me quedo en mi casa esperando a que me llegue. Entonces salen a hacer cualquier cosa que les permita generar algún ingreso. Juan, aclaremos lo siguiente, porque cuando uno habla del empleo por cuenta propia, suena como un emprendimiento o como el decir voy a generar mis propios recursos, lo que para muchos es un sueño. Sin embargo, tú lo planteas como una necesidad que lo transforma en un empleo más precario que cuando aquella persona estaba asalariada. ¿Cuáles son los trabajos de los cuales tú nos das cuenta ahora que son estos empleos por cuenta propia que te dejan en la situación de informalidad, sin cotización y ganando menos plata? Por ejemplo, supongamos la persona que sale a vender jugos a la calle. La señora que se pone a exprimir naranja, ella es una persona cuenta propia. Es cierto que es un emprendimiento, pero evidentemente son emprendimientos que generan ingresos bajos. O sea, no estamos hablando de personas que salen a crear, claro, una empresa que le genera retornos muy grandes en realidad. No, y muchos de esos surgen porque muchas veces no hay un empleo asalariado disponible para esas personas. El señor que sale a vender sándwich a la calle, el señor que limpia los vidrios de los autos, exactamente. Todo eso son empleos a cuenta propia. No estoy diciendo que todos sean esos, pero claramente al ver el ingreso que tienen estas personas, parece ser que son ocupaciones de muy bajos ingresos. Y estas ocupaciones de bajos ingresos que no cuentan con cotización ni con ningún tipo de formalidad, ¿son contados como desempleados por parte de las cifras oficiales? No, son contados como ocupados a cuenta propia. Entonces eso es lo que digo. ¿A pesar de que no coticen? A pesar de que no coticen, porque en la encuesta la pregunta es si usted trabajó 1 hora o más la semana anterior. Por lo tanto, con ese criterio queda automáticamente calificada como ocupada. Pero justamente por eso es tan importante decir, de estos 117.000 nuevos empleos de 2014, hay 67.000 que son cuenta propia. O sea, estamos hablando más de la mitad fue empleo cuenta propia. ¿Y dónde está el resto? Empleo asalariado en el sector público, que no depende del crecimiento económico. Y esto es bien interesante porque el año 2014 un 45% de los nuevos empleos fueron asalariados del sector público, mientras que en años anteriores el empleo asalariado en el sector público explicaba apenas un 9% de la creación de empleo. Juan, me queda muy poco tiempo, así que en favor de la transparencia, yo te quiero preguntar cuál es la característica, la metodología que ustedes utilizan para realizar este estudio y tu conclusión final respecto de cuál es el panorama económico y desde el punto de vista del empleo para los meses que vienen. Bueno, nosotros lo que usamos es que son las cifras del INE oficiales que se publican mes a mes en el sitio web y procesamos los datos que también son del INE. O sea, toda nuestra información proviene exclusivamente del INE. A futuro, bueno, clave recuperar el crecimiento económico. O sea, yo creo que el año 2014 demostró que simplemente es un mito que el crecimiento no le afecta a los trabajadores. El empleo asalariado en el sector privado cayó en 2014. Es un mal momento hoy día para buscar empleo. O sea, siempre la gente que lo necesita tiene que buscarlo, pero hoy día es más difícil buscar trabajo. Absolutamente, hay mucha menos oportunidades. ¿En todos los segmentos de la sociedad? En general sí, claro, puede haber algún nicho, pero yo te diría que en promedio, claramente, las posibilidades de encontrar un empleo son mucho menores. Juan, gracias por traernos esta noticia, compartir por supuesto también este estudio junto a nosotros. Que tengas una gran tarde. Encantado. Y a ustedes les invito a una pausa muy breve, no se vayan.